Entonces, el otro método, el siguiente método después de los discos es el de las arandelas, pero se sigue utilizando el de los discos, nada más que se extiende, pero ahora ese disco tiene un hueco. ¿Sí? Entonces, la arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje. Si R minúscula y R mayúscula son los radios interiores y exteriores de la arandela y W, así como está aquí, es la anchura, entonces el volumen va a estar dado por pi, por el radio externo al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado por W. Y aquí entonces el método de las arandelas va a utilizar el método de los discos, nada más que ahora va a necesitar dos radios, ¿sí? Y mi volumen entonces va a quedar comprendido utilizando la integral, pi por la integral definida que va de A a B, del radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado con respecto a X. Ahora dice aquí, ¿quién va a ser mi radio interior? El radio interior representa el hueco y se va a restar de la integral que contiene el radio exterior. Entonces, así como está aquí, aquí tengo mi región plana. Sí, mi radio exterior, si es con respecto a X, aquí se va a utilizar lo mismo como el área. ¿Sí? Si integrábamos con respecto a X, significaba que la función quedaba definida arriba y abajo. Entonces, igual se aplica aquí para el volumen. Sí, sí, la región es con respecto a X, ¿sí? Mi rectángulo es vertical, ¿sí? Entonces, la función que queda por debajo es el radio interior y la que queda por encima es mi radio exterior, ¿sí? Entonces, al formar el sólido, es decir, al girar sobre el eje de las X, se forma como este sólido de revolución. Y aquí va a estar esta parte que está aquí. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo y dice encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual a la raíz de x y y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Alrededor del eje x como se muestra en la figura siguiente. Entonces, método de las arandelas es una ampliación del método de los discos, pero con la diferencia que ahora va a utilizar dos funciones o dos radios, un radio interior y un radio exterior. Entonces, aquí ustedes se fijan cuál es el que queda por debajo, es y igual a x al cuadrado, entonces ese es mi r minúscula. R es igual a x al cuadrado. Como queda perfectamente comprendida en el eje de las X, porque queda arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, la función que queda por encima es y igual a la raíz de X. Entonces, esa es la que queda encima y es R mayúscula, es decir, el radio exterior. ¿Sí? Aquí se puede ver cómo está el sólido de revolución al girar. Entonces, nos están dando dos funciones. Lo primero que debo de hacer es identificar quién es el radio exterior, el que queda encima. ¿Quién es el radio interior? El que queda por debajo. Acuérdense que eso es con respecto a X, ¿sí? Entonces, los límites tienen que estar también con respecto a X. Pero, ¿cómo voy a obtener los límites? Ahora sí son dos funciones. Lo que hay que hacer es igualarlas como lo tengo aquí a mano derecha y dice la raíz de x es igual a x al cuadrado. Entonces, si ustedes desde aquí tratan de despejar para encontrar la x, está más complicado. Lo que hay que hacer es despejar esta raíz. Y para despejar, entonces, ya saben que su inverso es elevar al cuadrado. Pero al elevar al cuadrado este miembro, el otro que está al otro extremo también se eleva. Entonces, esta raíz elevada al cuadrado se elimina y me queda x igual a x a la cuarta. Entonces, voy a igualar a 0 y me queda x menos 4 menos x elevado a las 4 igual a 0. Ahora, voy a factorizar para encontrar los valores de x. Entonces, aquí factorizo. Me fijo cuál es el término común entre ellos dos. Me fijo que es x y encuentro que el más chico es x elevado a la 1. Entonces, todo lo divido entre x.
Lo pongo aquí, entonces x entre x me queda este 1. Más entre menos es menos, x a la 4 entre x me queda x al cubo. Y ya me queda, si multiplico me queda x por 1, x, más por menos, menos, x por x al cubo me queda x a la cuarta. De aquí encuentro y despejo que x es igual a 0. Ya obtuve un valor o un límite, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a obtener el siguiente? De aquí, 1 menos x al cubo. Entonces, para hacerlo positivo, lo paso al otro extremo y me quedaría como 1 igual a x al cubo. Entonces, para despejar y que me quede x al cubo, me quede nada más como x, lo elevo a la 1/3, pero el 1 también lo elevo a la 1/3. Entonces, 1 elevado a la 1/3 es 1. Y el x a la 3 elevado a la 1/3 me queda x a la 3 entre 3, que es 1. Y ya por eso de ahí nace x igual a 1. Entonces aquí ya están los dos límites. ¿Sí? Por eso dice integrando entre los límites 0 y 1. Y ahora ya encontré mis puntos de corte. Voy a construir mi integral mediante esta fórmula, que es el método de las arandelas, porque tengo dos funciones. Entonces ya obtuve los límites que van de 0 a 1. ¿Quién es R mayúscula o mi radio exterior? Como es con respecto a X, va a ser la función que quede por encima. Entonces por encima es la raíz de X. Pero por fórmula dice que se eleva al cuadrado. Y se va a restar el radio interior, es decir, la función que quede por debajo. Entonces, una vez que ya la dibujaron, se van a dar cuenta que es x al cuadrado. Por eso, aunque aquí no se diga, ¿sí? En el paso anterior, para hacer esta gráfica, se tuvo que hacer antes la tabla. Se le dieron valores a x y se unieron los puntos y se tuvo esta gráfica. Entonces, en base a ello se determinó quién es la función que queda por debajo. La que queda por debajo, entonces quedamos es x al cuadrado y también se eleva al cuadrado. Entonces, antes de integrar, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues esta raíz elevada al cuadrado se elimina y me queda x. Y luego esta función es una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican, entonces me queda menos x a la 4. Y aquí se puede ver entonces que esta integral se calcula de manera directa, no necesito de ningún método. Hay las reglas de integrales, en este caso aplica la regla de la potencia. Para el primer término entonces, la antiderivada sería pi por x al cuadrado sobre 2, menos el siguiente término, aplicando la regla de la potencia, me quedaría x a la 5 sobre 5, evaluado de 0 a 1. Recordemos entonces que por el teorema fundamental del cálculo se evalúa primero en el límite superior y se va a restar esto mismo pero en el límite inferior. Para el límite inferior no tiene caso porque en todos los términos aparece la x, entonces se me va a hacer 0. Nada más se va a evaluar en 1. Entonces aquí 1 al cuadrado es 1, me quedaría 1 medio menos 1 elevado a la 5 sería 1, 1 medio menos 1 quinto, me quedaría 3 décimos. Multiplicado por pi, me quedaría 3pi sobre 10 unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, este sería el volumen para ese problema que gira alrededor del eje de las X. Aquí, entonces, les pido aquí que copien los ejercicios para el problemario.